Hoy voy a hablar de algo bien serio, ¿eh? Yo les prometo que me voy a hacer católico sin protestar en ninguna doctrina católica, y me voy a hacer católico cuando alguien me muestre que cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a Pedro, no a Jesús. Y cuando me diga que se estaba refiriendo a Pedro, me va a enseñar que Pedro fue llamado Papa, cabeza de la iglesia, que era el que enviaba a los demás, porque era cabeza de los apóstoles y él los enviaba. Pedro no fue enviado. Él, como cabeza, tenía que estar al pendiente de la iglesia y estar preocupado por la iglesia. La Biblia me habla de otra cosa, que Pablo era el que estaba preocupado por la iglesia y no Pedro. Y también que me enseñe que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Que diga la escritura, no que me diga: no, pues lo dijo Inocencio III en 1208, no, pues lo dijo Bonifacio VIII en 1302, lo dijo Clemente V en 1311 a 1312, lo dijo Eugenio IV en 1439. Estos blasfemos dijeron que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ellos lo dijeron. Y si lo dijeron ellos, pues debe estar en la escritura, ¿no? Usted enséñeme: fuera de la iglesia católica no hay salvación, y yo me hago católico. Hoy mismo. Vamos a estudiar lo que enseña la iglesia, sus doctrinas. Y si las doctrinas están de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dice Jesús, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos los apóstoles, entonces sí es palabra de Dios y me hago católico, ¿verdad? Es bien sencillo. ¿Para qué nos vamos a hacer bolas? Que sí, que no, que estira y encoge. No. En la palabra de Dios dirá que la tradición de los hombres a la Biblia se le da, o se le debe de dar, la misma autoridad. ¿Dirá la escritura eso? ¿O dirá que cambiaron la gloria de Dios por imágenes en forma de hombres corruptible? ¿Dirá eso? ¿O dirá que la tradición de los hombres y la Biblia les da la misma autoridad? En 1545 se dijo eso. ¿Lo debo de creer? Dígame usted, ¿lo debo de creer? Es bien sencillo que usted me enseñe el rosario. Enséñeme usted el rosario. ¿Es bíblico? Sabemos que el rosario, la primer parte del rosario donde dice: salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, eso es bíblico, porque está en el Evangelio de Lucas. Pero donde dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿me lo puede enseñar en su Biblia, por favor? ¿En qué año fue inventado o fue agregado?
Que yo sepa, fue 4 o 5 siglos después de Cristo, de que yo sepa. Ahora usted enséñemelo si es bíblico. El rosario con cuentas, como los musulmanes, que están contando sus cuentas, sus bolitas. Bola grande, bola chica, bola grande. Y ahí se van cuente y cuente y cuente. ¿En qué año fue inventado eso? Los musulmanes, mucho antes de que existiera la católica, mucho. Ya existían los rosarios con cuentas con los musulmanes. En el año 1090, Domingo de Guzmán inventó el rosario en la Iglesia Católica. Lo metió pues más bien porque eso ya existía de los musulmanes. Ahora, si me enseña usted cantarle alabanzas a María, oh María, madre mía, cantarle alabanzas a María, alabarla y todo eso, es de la palabra de Dios. Los apóstoles lo hicieron. Jesús dijo, alaben a mi mamá, cántenle alabanzas. Que yo sepa, ningún apóstol le enseñó eso, ni Cristo. Si ellos enseñaron eso, pues yo lo hago. Y ya, me hago católico hoy mismo si lo dice. Jesús y los apóstoles enseñaron que deben de usar medallitas, escapularios, estampitas, crucifijos, sotanas, tiaras, báculos, mitras. Jesús enseñó, ¿verdad? Oh, pues sí, Él enseñó todo eso. Pues sí, dime dónde y me hago católico. También Jesús y los apóstoles enseñaron a usar cálices de oro, patenas, coronas de oro, hasta las coronas de 3 niveles, que se llama la triple corona. ¿Cuándo fue inventado eso? ¿Me puede enseñar usted? Usted que es católico debe de saber de dónde salió la triple corona que usan los papas, de 3 pisos. ¿Qué significa? ¿Para qué la usan? Y esa corona que se ha usado durante muchos siglos, que tiene 3 niveles, o sea, se llama la corona triple. ¿Qué significa? Usted debe de saber. Enséñemelo, ¿no? Para poder ser católico. También los apóstoles enseñaron poner veladoras, ¿verdad? Sí, ellos usaron veladoras a las imágenes, le pusieron altares, le pusieron a María catedrales, hicieron una estatua de María, hicieron catedrales, hicieron basílicas a María por orden de Jesús. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, para ser yo católico necesito yo saber todo esto y yo hacerlo también, venerarla y todo eso. Jesús y los apóstoles hicieron estatuas de María y los santos y sacaron a pasear en hombros a los santos y las imágenes, ¿verdad? Ellos los paseaban, les hacían sus procesiones y les aventaban sus cohetes. ¡Pum! ¡Pum! Así, muchos cohetes así. No, pues sí, ¿verdad? No, pues sí. Con razón, a mí me ha visto a mí como católico yendo atrás de esos muñecos, aventándoles cohetes y vírgenes, y a las vírgenes y todo eso. Me ha visto, ¿verdad? Pues sí. También enseñaron venerar, rezarles a las imágenes de yeso y de madera. Sí, ¿verdad? Pues ellos enseñaron todo eso, pues. O sea, cuando yo sea católico, pues ya no me va a dar trabajo, ¿verdad? Pues ya todo eso, como le enseñaron los apóstoles y Jesús, pues fácil, ya yo lo voy a hacer. En Isaías 45:20, en la Biblia Católica de Jerusalén y la Biblia Católica de Latinoamérica, dice así: es tonto. ¿Cómo? Es tonto el que va en procesión. Otras dicen, es tonto el que le reza a una imagen que no salva, a una imagen de madera, a una estatua de madera. Vea su Biblia, Isaías 45:20. Si dijera, es un
inteligente, el que hace eso, ahorita mismo voy con esa inteligencia, pero dice, es un tonto. ¿Qué significa tonto? Idiota, imbécil, tarado, sin razonamiento. Tonto, eso lo dice. Tonto, menso. Bueno, tiene muchos significados, ¿no? Uno de esos es idiota, menso, tarado, imbécil. Pero dice, la Biblia dice, es un tonto. Dice, la iglesia enseña que las imágenes son sagradas, imágenes de veneración. Habla de las imágenes de venerar, las que son puestas en altares y todo eso, que representan lo sagrado, representan a Dios. ¿Una imagen de Jesucristo representará a Jesucristo? ¿Alguien vio a Jesús para ponerle una fotografía? ¿Alguien lo pintó en vivo y dijo, pues es así, barbón, es así, de ojos verdes, azules, lo pintan negro, azules, verdes los ojos, piel negra, hasta chinos los pintan de colores? Vea usted, varios templos tienen crucifijos negros, seguramente así era Jesús, ¿verdad? ¿Sí? No, pues sí, ¿verdad? No, así era. Jesús enseñó letanías. Oh, sí, él enseñó letanías. Pues enséñemelo yo para yo también enseñarlo a los demás. Enseñó las liturgias, ¿verdad? Sí, enséñemelo usted para yo enseñarlo. Enseñó venerar a la cruz, ponerle su altar, rezarle, inclusive vea usted en el YouTube, póngale rezos a la cruz y salen muchos rezos que le dicen, Santa Cruz de Jesucristo, ayúdame, Santa Cruz. ¿Hasta dónde llega la herejía, hombre? Y no me estoy burlando, me dan risa. ¿Cómo le reza a un pedazo de madera? Santa Cruz de Jesucristo, tú que tuviste a Jesús allí, sálvame. ¿Hasta dónde llega la señal de la cruz? ¿De dónde vino? La señal de la cruz, ahí, así. ¿De dónde vino la señal? Que nos persináramos, por ejemplo. O el rezarle a la cruz, ¿de dónde vino? Rezarle a la divina providencia, ¿de dónde salió esa enseñanza? Yo quisiera que usted, que es católico, enséñeme para yo ser católico de los buenos. Rezarle al Sagrado Corazón de Jesús. Enséñeme, por favor. A ver, que yo le debo rezar al Sagrado Corazón. A ver, ¿por qué no le rezo a los pies, al hígado, a los riñones de Jesús, a sus ojos, a sus orejas? ¿Por qué al corazón de Jesús? Enséñeme, por favor. No me estoy burlando. Enséñeme usted para yo ser un buen católico. O rezarle al Sagrado Corazón de María. También hay oraciones al Sagrado Corazón de María. Vea en YouTube, póngale rezos al Sagrado Corazón, rezos a la cruz, ahí va a salir todo eso. Rezos a San Expedito. No me estoy burlando, es cierto, ese santo, allá por Centroamérica, es muy venerado. San Expedito, imagínese usted, a un cura que no se puede echar le reza a San Expedito y viene y se o no. O rezarle a la sangre de Jesús. Sangre de Jesús, aquí, límpiame sangre. No, ¿dónde está eso? Que rezarle a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se acepta. La palabra de Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. En ningún lado me dice que yo le rece a la sangre de Jesús, sino que acepte a Jesús y la sangre de Jesús me limpiará de todo pecado. Eso está en la Biblia. O rezarle al ángel de la guarda. ¿Dónde está? Que yo le debe usar a un ángel de la guarda. Santo ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. ¿Es bíblico? Son herejías sectarias. O la adoración a las reliquias y a las
imágenes. ¿Cuándo fue inventado eso? ¿Resale a las reliquias? ¿La adoración a las reliquias? O sea, ponerle sus veladoras y todo eso a las reliquias. Eso fue inventado en el 786. Bueno, a lo mejor no estoy en lo cierto, pero dígame en qué año fue inventado, para yo tener conocimiento. A lo mejor no estoy en lo correcto, ¿verdad? ¿Dónde dijo que celebramos la Navidad? Jesús dijo, celebren la Navidad. Celebren el día que yo nací. Sí dijo, ¿verdad? Enséñeme. Jesús nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Oh, sí. Sí, yo que tengo conocimiento de eso. Pues el 25 de diciembre se veneraba a Tamuz, ¿verdad? Y ahí se pasó al 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Ay, por favor, qué ignorancia de veras, ¿no? A ver, el persignarnos, ¿de dónde salió? ¿Se da cuenta? Mire, aquí estamos más o menos. Vea usted, si yo me persigno, voy a hacer una cruz, pero una cruz invertida para abajo, una cruz satánica. Vea usted. Vea usted, ¿vio? Es una cruz invertida. Es una cruz satánica que usan los satánicos. Vea usted en el YouTube o donde usted quiera, busque cruz invertida y se da cuenta, es una cruz que usan los satánicos. ¿Sabe usted el año que se empezó a la iglesia romana a cobrar las indulgencias? O sea que la venta de indulgencias, pues, ¿cuándo fue que se empezó a promulgar eso? En el año 1190 empezó con eso de la venta de las indulgencias. Dice la historia que la Basílica de San Pedro se construye en gran parte con el dinero recolectado de la venta de las indulgencias, tan pronto como se escuchaba el sonido de las monedas, en tiempos de Martín Lutero, las monedas caer en el cofre, el alma saldría del fuego sin dilatar. O sea que entre más monedas echara usted al cofre, más rápido salían las almas del purgatorio. ¿Cómo ve? En tiempos de Martín Lutero, pues es cuando protestó él, dijo, ¿cómo voy a estar al favor de que vendan la salvación? Se rebeló Martín Lutero. Usted busque las 95 tesis de Martín Lutero, son 95 razones de las cuales por qué protestó en contra de las herejías de Roma. Investíguelo usted. No nada más odia a los cristianos como le enseñan los curas, que enseñan a que odien a los cristianos, a los que se rebelan contra la iglesia, contra las herejías de Roma, igual que Martín Lutero, en contra de la venta de las indulgencias. ¿A quién se le ocurre vender la salvación? Es una iglesia satánica, porque la salvación es gratis, dice la Escritura. No dice el Señor, compra sin dinero. La salvación es gratis, la salvación es gratis. Aceptando al Señor como tu Señor y Salvador, es gratis la salvación, no te cuesta nada. El Día de Todos los Santos, ¿cuándo fue inventado? El Papa Gregorio IV, en el año 440, declaró como fiesta universal de la Iglesia Católica. La fiesta de Todos los Santos en el año 440. Ahora, enséñeme si no fue así, pues ¿cuándo fue? Porque hubo una iniciación, siempre hay una iniciación de todo, siempre hay un comienzo de todo. ¿Cuándo comenzó? La Navidad. ¿La Navidad de dónde salió? Que yo sepa, se celebraba al sol Invictus. Los romanos celebraban al dios Sol. En diciembre del 22 al 25, un emperador, Teodosio I, abolió
al sol invictus y quedó como el nacimiento del sol de justicia, Jesucristo. O sea, se cambió la celebración al sol invictus y ahora es el sol de justicia, del 22 al 25 de diciembre. Qué bonito, ¿verdad? No, pues sí. ¿Sabe usted cuándo se comenzó a llamarles santos a los muertos que según ellos vivieron con amistad con Dios? ¿En qué año? Bueno, que yo sepa, en el año 995 empezaron a llamar santos a los que morían según ellos en amistad con Dios, según ellos, ¿verdad? Bueno, si no es así, pues dígame cuándo, porque tuvo un comienzo todo. La intercesión de los santos, ¿cuándo fue inventado? Dice, podemos pedirle a los muertos, principalmente a María, o sea, a los santos. Y la Biblia dice que consultar a los muertos, en Deuteronomio 18, del 10 al 11, dice que en el pueblo de Dios no hay quien consulte a los muertos, o los brujos, los adivinos. ¿Qué hay en la Iglesia Católica? Consultador de muertos, de adivinos, de espíritus. El que no es espiritista es adivino. Todos son católicos. Investíguelo usted. Yo lo he visto. Que tienen sus altares católicos, adivinos, agoreros, sortílegos, hechiceros, brujos. Son católicos, ¿sí o no? Investíguelo usted, hombre. Dígale a un brujo, a un hechicero, ¿qué religión tienes? Pregúntele. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clamar a Dios, Jeremías 33:3. Clamar a Dios y Él nos guiará a la verdad, clamándolo a Él, por las oraciones que le hagamos a Él. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él. El Salmo 18, versículo 6, clamar a Dios únicamente a Él. ¿De dónde salió el clamar a vírgenes y santos? ¡Ay, virgencita, ayúdame! San Expedito, ayúdame! ¿De dónde salió esas enseñanzas? ¿Me puede usted enseñar? ¿De dónde? Bueno. El pagar dinero con las misas, por las misas, ¿en qué año se empezó a cobrar por las misas? En el año 1100. Las misas a los muertos, ¿cuándo empezaron? Investígalo, yo no sé, investígalo, dígame usted, ¿cuándo empezaron a hacer misas por los muertos? O las ofrendas a los muertos, hacer las ofrendas. ¿Cuándo empezaron? Dígame usted, enséñeme. Y dicen que los muertos visitan a los vivos en el Día de Muertos, precisamente. ¿Qué dice la palabra en Eclesiastés 9, 5 al 6? Los muertos nada saben. No tomarán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Ellos ya no tienen más paga. Eclesiastés 9, del 5 al 6. ¿Sabe usted cuándo se empezó a enseñar el limbo? ¿Cuándo empezaron a usar el limbo? Como para asustar a la gente, para que bautizara a los niños, para que no fueran a un lugar ni frío ni caliente. Nació en el siglo III al VI. Surgió para asustar a los padres de bautizar a sus hijos y pagaran dinero, si no irían a ese lugar de oscuridad llamado limbo. Ese engaño de Satanás estuvo vigente hasta que el Papa Juan Pablo II dijo que ese lugar jamás existió. El Papa Benedicto XVI también lo confirmó. 1400 años de engaño. Y al final dijeron, ese lugar nunca existió. Ya nomás que engaño. Pero ¿qué pasó con
El Papa Juan 23 para atrás, había limbo. De Juan Pablo II para acá, ya no hay limbo. Pero todos son infalibles, ¿verdad? Los papas de Juan 23 para atrás también eran infalibles y dijeron que había limbo, son infalibles. Y entonces Juan Pablo II dijo, ya no hay limbo. Otro papa infalible dijo, ya no hay limbo. ¿Cómo ve? ¿Son infalibles? ¿Sabe cuándo se empezó a usar el novenario? Enséñemelo usted en su Biblia, saque su Biblia, vamos a estudiarla. Los 7 sacramentos necesarios para la salvación, enséñeme en su Biblia, por favor. Esos empezaron a enseñarse en 1439, los sacramentos. No es bíblico, no se deje engañar. El Santísimo Sacramento, ¿cuándo empezó a usarse? Que se llama custodia. ¿Cuándo empezó? ¿Jesús lo enseñó? ¿Los apóstoles? El celibato sacerdotal, ¿cuándo se empezó a usar? Hasta el año 1079 se empezó a usar el celibato sacerdotal. ¿Y qué dice la Escritura? Obispos casados, maridos de una sola mujer. Es necesario que el obispo sea casado, dice la Escritura. Primera de Timoteo capítulo 3, Biblia católica. Y en el Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3 dice que son doctrinas de demonios, aquellos que van a prohibirse casar. Ay, pero nosotros no prohibimos el matrimonio, casamos a muchas mujeres, dicen los curas. Pero son casados entre ustedes, ¿tienen esposa? Pues dice que deben ser casados los obispos, los diáconos. Y como el obispo de Roma no tiene esposa, es un falso obispo, ¿verdad? Yo no conozco un obispo casado, como dice 1 Timoteo 3, capítulo 3, Biblia católica. Las beatificaciones, ¿cuándo se empezaron a enseñar? ¿Beatificar muertos? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaron las canonizaciones? ¿En qué año? ¿En qué siglo? Empezaron a canonizar muertos para que los muertos intercedieran por la gente, para poderle rezar a los muertos. ¿Cuándo empezaron? La Escritura dirá que hay advocaciones marianas. Jesús enseñó eso, advocaciones marianas, que María se va a presentar en diferentes lugares, nacionalidades, colores, razas y todo eso. ¿Hablará la Biblia de algo de eso? Poquito aunque fuera. Oiga, pero acá hay una virgen prieta y acá hay una güera. Es la misma, no más que diferente advocación. ¿Será bíblico? Jesús enseñó que iríamos a Él por medio de María, de su mamá. Él dijo, vengan a mí por medio de mi madre. ¿Eso dijo? A Jesús por María se llama una doctrina. Jesús enseñó, vengan a mí por mi mamá. ¿Sí? María, Madre de Dios. ¿Cuándo empezaron a enseñar eso? Porque María es Dios. Porque Jesucristo es Dios, María es Madre de Dios. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Si Jesús estaba en el principio con Dios, hagamos al hombre. Entonces ahí estaba María, ¿verdad? 4,000, 5,000 años antes que María existiera. 2,000, 3,000, qué sé yo. Ya Jesús existía con el Padre. Pero ahí estaba María cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba María, porque como es la Madre de Dios, María nació antes que Dios. Antes que existiera el universo, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, ya María existía. Sí, pues sí. Eso lo inventaron en el Concilio de Éfeso, en el año 431. ¿María siempre virgen? Siempre virgen, ¿verdad? Sí. Entonces María no dio luz a nadie. Durante y después del parto. El Concilio de Letrán, Martín I, en el año 648, se estableció que María siempre fue virgen. La asunción de María a los cielos. Sí. La asunción de María a los cielos
empezó a enseñarse desde siglos antes de 1950. El Papa Pío XII la promulga como dogma de fe en 1950. Hay una canción blasfema de Guadalupe en México que María, o sea, Guadalupe, le ayudó a Dios para poner las estrellas en el cielo, que dice así: que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. O sea, Guadalupe puso las estrellas en el cielo, no fue Dios. Qué blasfemia tan hereje, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser católico así, hombre? Ay, razone. María escucha las oraciones. Ella es Dios. Recuerde que solamente Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Dios escucha las oraciones donde quiera que estemos nosotros en el mundo. Si yo le rezo, si yo le oro a Dios, estoy en Japón, ¿me escucha? Si estoy en España, ¿me escucha? Si estoy en Colombia, ¿me escucha? Pero María también es omnisciente y omnipresente. Ella también escucha las oraciones de todos sus fieles. María es Dios. Pero nunca decimos que es Dios. No decimos que es Dios, pero sí creemos que ella nos escucha donde quiera que estamos. O sea que es otro Dios. Y la Escritura dice: no tengas dioses delante de mí. O sea, fuera de mí no hay Dios, dice la Escritura. Ay. Solo falta que digan que María es omnipresente y omnipotente también. Ya solamente falta eso. Y que digan María es reina del cielo. Si Jesús es rey, también es reina del cielo, ¿verdad? Sí, pues sí, hombre. ¿Saben cuándo se empezó a enseñar que María es como una estrella de la mañana y que brilla entre los astros? Sixto IV, en 1476, dijo que María brilla como estrella de la mañana. ¿Pero qué dice Apocalipsis 22:16? ¿Qué dice ahí? Yo, Jesús, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Le robaron a Jesús su gloria para dársela a María, que no tiene gloria. Ay, no. La Virgen está realizada con diadema de estrellas por su Hijo Dios, sentada ante Él como una reina y señora del universo. ¿Cómo ve? Eso lo inventaron en 1894. María, Reina de los Ángeles, es un rezo. Me enseñó mi papá a rezar como María, Reina de los Ángeles. Mi papá me enseñó: manda a tus ángeles, oh Reina soberana, que cuidan nuestros cuerpos, defiendan nuestras almas. ¿Cómo nos proteges tanto como verdadera madre? Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso me enseñó mi papá. Es una herejía satánica, porque María no tiene ángeles a su servicio, y ella no puede enviar ángeles, porque ella no es Dios. Ella no es Dios. Es la madre de Jesús. No es Dios. Ella no es Dios, aunque se enoje usted. ¿De dónde sacaron que María es reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los confesores, reina del Santísimo Rosario? ¿Amén? ¿Dónde? ¿Dónde enseñaron los apóstoles de Jesús que María es auxiliadora? Por primera vez, Juan Crisóstomo, en el año 324, se le apareció a Don Bosco como María Auxiliadora, en Turín. En 1860, allí pidió ella un templo en su honor. ¿Qué dice la Biblia? No hagas culto en su honor,
a ninguna imagen. En los 10 mandamientos, Éxodo 20, 4 y 5, dice la Biblia católica: no te arrodillarás a ellas ni hagas culto en su honor. No les pongas altares, veladoras, basílicas, templos, catedrales, nada de eso, nada de eso. Pero la Virgencita pidió en 1860 que se le construyera un templo en su honor en Turín. ¿Cómo ve? ¿Es de Dios eso o es del diablo? Si la Biblia dice que no debemos hacer honor ante ninguna imagen, y una virgencita dice: hagan una catedral, un templo en mi honor, ¿quién lo está pidiendo? Es el mismo Satanás, para quitarle la gloria a Jesucristo. No se deje engañar, póngase abusado. Porque la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, lo dice el apóstol Pedro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En Hechos 4:12. Pedro lo dice, que en ningún otro hay salvación. ¿Y por qué le vamos a hacer una catedral, un templo, a una estatua, a una imagen de María o de cualquier otro santo? ¿Es bíblico? ¿Viene de Dios? Es el diablo que está diciendo que pongan un altar en honor de algún virgen o algún santo para quitarle la honra a Jesús, porque solamente en Jesús hay salvación. En ninguna virgen hay salvación. Pero ¿por qué le quitan la gloria a Jesucristo para dársela a una virgen que no tiene ningún poder? El diablo es astuto. Analízalo usted, analízalo de veras. Dice: en ningún otro hay salvación, ningún otro, ni santos, ni vírgenes, ni papas, ni curas, ni cardenales. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ningún otro nombre, en el que podamos ser salvos. En ningún nombre vamos a ser salvos, llámese quien sea, solamente en Jesucristo. Hechos 4, versículo 12, léalo en su Biblia. El apóstol Pedro nos enseña que únicamente hay salvación en Jesús, no en él, ni en el Papa, ni en Pedro, ni en María, ni en San Expedito, ni en San Goloteo, en nadie. Mediadora, María es mediadora, y los apologistas dicen: tenemos que pedir la intercesión, la mediación de María, siendo que María no es mediadora, porque no dio la vida por ni usted ni por mí. El que la dio fue Jesucristo. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. El que se entregó por nosotros. María no se entregó, no es mediadora, no se deje engañar. Intercesora, ella intercede, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Quién enseñó eso? El cura. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8, versículos 26 y 27. Pero ¿qué dice Satanás? Que María es intercesora, la que ruega por nosotros. No es el Espíritu Santo. ¿Y qué blasfemia no será perdonado? El que blasfemia al Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 26 al 27. ¿Quién es intercesor? El Espíritu Santo, no es María. Y si blasfemas contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Y dice también que en Romanos 8:34 que también Cristo intercede por nosotros. O sea que tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Jesús. No tenemos a María como intercesora. Abogada. Nos dijeron que era abogada. A mí me enseñaron. Ella nos defiende, dicen. ¿Qué dice la palabra? Tenemos un abogado. Si pecamos, tenemos quien abogue por nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Primera epístola de Juan 2, versículo 1. La Inmaculada Concepción de María, que María fue desde el vientre de su madre concebida sin pecado original, o sea, nació sin pecado. Eso fue promulgado como dogma de fe el 8 de diciembre de 1854. ¿Pero qué dice María? María dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador.
Lucas 1, del 46 al 48. Lea su Biblia católica. Como ya vimos, ponen a María o a Guadalupe como que ella puso en el cielo millares de estrellas, ya lo vimos. ¿Qué dice la Escritura? Cuando veo los cielos, obra de tus manos y tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, habla el salmista, que Dios formó las estrellas con sus dedos. En el Salmo 8, versículo 3, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, Dios hizo los firmamentos de las estrellas, la luna y las estrellas que tú formaste, Salmo 8, versículo 3. Pero ¿qué dice la secta romana? Porque no tiene de iglesia de Cristo, no es. Dice que María, o Guadalupe, en una canción mexicana, dice que María puso en el cielo millares de estrellas, pisoteando la palabra de Dios. En el Salmo 8.3. El miércoles de ceniza, ¿cuándo fue inventado? Enséñeme. Domingo de Ramos, el agua bendita, en el año 850. La cuaresma y el ayuno de los viernes, ¿cuándo fue inventado? 998. Celebrar la Semana Santa para recordar la pasión de Jesús, ¿cuándo empezó a enseñarse? Las 3 caídas de Jesús, ¿cuándo empezó a enseñarse las 3 caídas de Jesús? ¿La Biblia católica dirá algo de las 3 caídas de Jesús y la Verónica? ¿Dirá algo de eso? ¿O lo inventaron para defender la idolatría? Porque como se le quedó a la Verónica el rostro de Jesús en el paño, por eso inventaron las 3 caídas de Jesús. Pero en la Biblia, léamelo en la Biblia, ¿dónde está? ¿En cuál evangelio? Las 14 estaciones. ¿Por qué no 16 estaciones y 2 caídas? ¿Por qué? Es que no todo está escrito en la Biblia, no todo. Tenemos que inventarle cosas. Los 3 reyes magos, a ver, ¿dónde están? La Biblia habla de unos reyes de Oriente, Léame dónde dice 3, Melchor, Gaspar y Baltasar. Enséñeme, tome su Biblia y enséñeme usted. Yo leo que son unos reyes. No dice nombres, cómo venían, ni cómo se llamaban. Abusado. La Inquisición, ¿cuándo fue? Es muy interesante. ¿Cuándo fue inventada la Inquisición? Era el órgano represivo y asesino del Vaticano para perseguir a todos aquellos que no se sometían a sus herejías. ¿Cuándo fue? Pues para su conocimiento, empezó en el año 1184 y duró más de 500 años, matando, asesinando, sometiendo, pero ellos dicen que predicaban con amor el Evangelio. Si no te sometes a lo que dice el Vaticano, te vamos a quemar vivo, a ti y a toda tu familia, y nos vamos a quedar con todas tus posesiones, van a pasar a favor del Vaticano, si no te sometes. Y la gente pues fue sometida cuando predicaron el Evangelio con amor. Ahí está el amor, ¿verdad? Vemos el amor, cómo sometieron a la gente, la esclavizaban y la torturaban y la asesinaban. ¡Ay, qué amorosos de veras! Mucho amor. ¡Ay, sí! Quisiera pertenecer a esa iglesia llena de amor. ¡Ay! Para eso tenemos los jesuitas. Es el ejército personal del Papa. Fue iniciado por Ignacio de Loyola
para perseguir a los herejes, los que no se querían someter al Vaticano. En 1534 empezó la represión y persecución de la gente, de los cristianos. Las personas que creían en la palabra de Dios eran torturados y quemados vivos, con mucho amor. ¡Ay, qué amor! El papado, ¿en qué año empezó? No, que Pedro fue el primer papa. ¿Que no lees la Biblia? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Pero con ese odio que habla Rafael Díaz, con ese odio que habla Luis Toro y Casanova y Nemelio y el Padre Santo, pero con un odio hacia la iglesia de Cristo, quieren someter a la gente, pero así no se somete. Hablen la palabra de Dios con amor se habla la palabra, no querer someter a la fuerza a la gente. En el año 607 empezó el papado. ¿Cómo se llamó el papa primero? Bonifacio III. ¿verdad? Ahora, pero dicen que fue Pedro el primer papa y Lino fue el primero. Digo el segundo papa. A ver, Pedro eligió al papa porque es una sucesión. La Biblia habla, ¿verdad? Sí, en las epístolas de Pedro dice que Pedro escogió el sucesor, que fue Lino, y se reunieron. ¿Cuántos cardenales se reunieron para elegir a Lino? ¿Usted qué sabe? Usted sabe. En el cónclave, en el primer siglo, se reunió Pedro con los quién sabe cuántos serían cardenales, para elegir a Lino. ¿Me puede enseñar usted? ¿Me puede hablar de historia, por favor? ¿Sí? Gracias. Y pues Pedro, como fue el primer papa, y Pedro murió sin enterarse siquiera que fue papa. Él declara que Cristo es la piedra y la cabeza de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Él jamás dice, vengan a mí, yo soy la piedra. No, vayan a Él, a Cristo, la piedra. Dice la roca de nuestra salvación. El mismo Pedro dice que Cristo es la roca de nuestra salvación y la piedra angular que debemos de seguir. Dice, vengan a Él, a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8. ¿De dónde salió el Papa es vicario de Cristo, representante de Cristo? ¿Cuándo empezó a enseñar eso? El Papa es infalible, sí, eso sabemos. En el 1870 empezaron a enseñar que el Papa es infalible. Lo que él diga es como si Dios hablara, porque el Papa nunca se equivoca. No, no. Un Papa dice que había limbo y otro Papa infalible, que nunca se equivoca, dijo, limbo nunca ha habido. ¿Qué pasó? El bendecir con los dedos, ¿cuándo fue inventado? ¿De dónde? Jesús hacía esto. Jesús hacía eso para bendecir, o tomaba a los niños y les imponía las manos. ¿Cómo bendecía Jesús? El bautismo de los niños, el mismo catecismo de la iglesia dice que se empezó a enseñar en el siglo II, en el catecismo de la iglesia católica. El bautismo de niños en el año 1198 empezó a enseñarse, pues en el siglo II. Y bautismo significa sumergirse en el agua. Eso significa bautismo, sumergirse en el agua. La primera comunión, ¿cuándo fue empezado a enseñarse? La confirmación, ¿sabe usted? Enséñeme. Los padrinos, ¿cuándo empezaron a enseñarse? En las bodas de Canaán, sí, pues ahí había padrinos y compadres. Allí empezaron, ¿verdad? Enséñeme usted. ¿Quiénes fueron los padrinos
en las bodas de Canaán y los compadres de María. Digo, no fue María la que era, fueron invitados, ¿no? Pero debió de haber padrinos y compadres. A ver, dime quién fueron. Comulgar. ¿Cuándo empezó a enseñarse la comunión, la comulgar con la hostia? La Eucaristía. ¿Qué significa la Eucaristía para usted? Que yo sepa, la Eucaristía significa acción de gracias. Esa significa Eucaristía, que es sacado del griego, Eucaristos. Y Jesús habló arameo, él nunca habló griego, o sea que no conoció la palabra Eucaristía, conoció la acción de gracias, pero la palabra Eucaristía no, porque fue sacada del griego. Es acción de gracias a todo alimento que se come. 1 Timoteo 4:3. Dando gracias por el alimento que se come. Cuando usted tome Eucaristía, dé gracias a Dios, tome su lechita, su café. Gracias, Señor, por ese café. Está tomando Eucaristía, porque se llama acción de gracias. La hostia. ¿En qué año se empezó a usar la hostia? ¿Y qué representa la hostia? La transustanciación, la conversión material en el cuerpo y la sangre de Cristo. El cura tiene poder de bajar a Cristo de su trono y meterlo en la hostia en toda su divinidad. Eso fue inventado en el año 1215. Por primera vez se usa la palabra transustanciación. No se usaba en tiempo de los apóstoles, hasta 1215. Transustanciación significa que hay un cambio de sustancia, pero no se usó en tiempo de Jesús ni de los apóstoles. La adoración de la hostia en el Santísimo, ¿en qué año fue empezando a hacerse? En el año 1220 empezaron a adorar la hostia, que se llama el Santísimo, la custodia. Cristo partió el pan y solo Él comió de ese pan ácimo partido. Jesucristo tomó el pan, lo partió, y Él se lo comió solo o les repartió a sus apóstoles pedazos de pan. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? O les dio hostias, o partió el pan y lo repartió y los dio a sus apóstoles. ¿Qué dice la Escritura? O les dio hostias a los que se habían confesado. Sí, ¿verdad? Primero se confesaron y luego agarró las hostias y les dio una hostia entera a cada quien. Eso hizo el Señor. O tomó el pan, lo partió y les dio a los apóstoles. ¿Qué hizo el Señor? Cristo bebió vino de consagrar o bebió su sangre. ¿Qué bebió el Señor? La Escritura dice que Él bebió jugo de uva, fruto de la vid. Dice en Mateo 26, versículo 29, léalo. Dice, ya no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Él no bebió su sangre y Él no les dio a los apóstoles su sangre. No, Él no les dio sangre, les dio jugo de uva, fruto de la vid. Véalo usted. Mateo 26, 29. Lea su Biblia. Él no dio sangre. ¿Y por qué el cura no da del cáliz a sus feligreses? Si el Señor dijo, toman, beban todos de Él, coman y beban todos de Él. ¿Y por qué no les da el cura a sus feligreses del que se tomen? Solo Él se lo empina todo. ¿Y por qué no les da a los feligreses si es un mandato de Jesús?
el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿No dice la Biblia así? Entonces solo los curas van a tener vida eterna. No se deje engañar. Es un mandato de Jesús que coman y beban todos de Él. Todos, no nomás el cura. Abusados, todos debemos de comer y beber, todos, porque es un mandato de Jesús. ¿Sabe usted en qué año se prohíbe leer la Biblia por la Iglesia Católica? Jesús no prohibió leer la Biblia. Él enseña: escudriñar las Escrituras porque en ella tenéis la vida eterna. El Señor manda leer la Escritura. Pero en el año 1229 se prohíbe leer la Biblia. Y duró como 800 años. ¿O cuántos años duró? ¿Cuántos años duró que la Biblia no se podía leer? Estaba escondida. Porque se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Ellos decían: no la leas, puede ser peligroso para tu vida, te vas a volver loco si la lees. Y fue prohibida la Escritura para los laicos y para todos. ¿Cuándo se empezó a usar la palabra penitencia? ¿Conoce usted cuándo se empezó a usar penitencia en la iglesia? La palabra catecismo, ¿cuándo se empezó a enseñar? Si la Biblia dice sean evangelistas, no dice que sean catequistas. La palabra catequista tampoco está en la Biblia. Y el Señor Jesús nunca dijo que enseñáramos catecismo. Dije: enseñen la palabra de Dios y vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, el evangelio a toda criatura. San Marcos 16, 15 y 16. Lea su Biblia. En ningún lado dijo: vayan y enseñen catecismo. Vayan, enseñen dogmas inventados por ustedes porque mi evangelio no es completo. Inventen dogmas, enseñen catecismo. Él nunca enseñó eso. En 2 de Timoteo 4:5 dice que habrá evangelistas, no catequistas. 2 de Timoteo 4:5. Los mandamientos de la iglesia, ¿cuándo fueron inventados para que la gente los hiciera? Los mandamientos de la iglesia. La Biblia habla de los mandamientos de la ley de Dios. Están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. En las Biblias católicas está. Léalo usted, compárelo. En Éxodo, los mandamientos empiezan, Éxodo 20 empieza del 3 para adelante. Y en el Deuteronomio 5 empieza del 7 para adelante. Los mandamientos de la ley de Dios. Compárelos con la Biblia. Compárelos el catecismo con la Biblia. Si son iguales, me hago católico hoy mismo. Póngase ese reto. Si usted me comprueba con su Biblia que los mandamientos de la ley de Dios, que están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, son los mismos del catecismo de la Iglesia Católica, que estén iguales, yo me hago católico hoy mismo. ¿Sí? Y no me voy a rajar. No me echo para atrás. Usted enséñemelos y escríbeme este canal. Oiga, señor hereje o protestante o lo que usted quiera, ya leí los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ya los comparé con lo que está el catecismo de la iglesia, y son los mismitos. Sí, son los mismos, ¿verdad? Sí. Simplemente el segundo, ¿verdad? Que dice: no te harás imagen de nada que esté en el cielo y no te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Sí, sobre todo ese, ¿verdad? Éxodo 20, versículo 4 y 5. Biblia católica. Léalo, su Biblia católica. Esa es la palabra de Dios. Yo compárelo con el catecismo. ¿De dónde salieron los pecados mortales y veniales? ¿En qué año empezaron a enseñar que hay pecados mortales y veniales?
La Biblia habla de pecados, no habla de mortales ni veniales. ¿Cuándo empezaron a usarse los confesionarios? ¿Cuándo empezaron a usar? Enséñeme usted. Confesad pecados a un sacerdote. ¿Sí? Dice la Escritura, te confesaré mi pecado y no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta y tú perdonaste mi pecado. ¿El cura? No, Dios. Salmo 32:5. Lea su Biblia. Ante el Señor confesaré mi falta. No te escondí mi culpa. Ante el Señor. Y tú, Dios, perdonaste mi pecado. Salmo 32, versículo 5. ¿Cuándo se empezaron a usar los conventos? ¿Los monasterios? ¿Cuándo empezaron a usarse las palabras frailes, monjas, monjes, cardenales, obispos, papas? ¿Cuándo se empezaron a usar? ¿Cuándo se empezaron a inventar que los sacerdotes católicos romanos perdonan los pecados? ¿Cuándo se empezó a hacer? Siendo que la misma Biblia católica dice en Hebreos 10, versículo 11, que ningún sacerdote tiene poder de perdonar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 11, Biblia católica. Léalo en su Biblia. Y si tienen poder los curas de perdonar pecados, hoy mismo soy católico y me voy a confesar ante un sacerdote. Yo lo hago, pero enséñeme en su Biblia que un sacerdote tiene poder de perdonar pecados. Hebreos 10, versículo 11. Si lo tiene, hoy mismo soy católico y me confieso con un cura. Se lo prometo y no me rajo. En el Antiguo Testamento, pues lógicamente vemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas, ellos hacían sacrificios por los pecados de la gente y pues tenían esa autoridad de Dios. Mataban a los animales, vacas, corderos, qué sé yo, todo eso, para perdonar los pecados, borrar los pecados del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ya no necesitamos hacer eso. Ya no hay sacerdotes, ni hay levitas que perdonen nuestros pecados con los sacrificios que hagan. Ahora Hebreos 10, versículo 11 dice, ningún sacerdote tiene poder ni autoridad de quitar pecados, porque ya estamos en la gracia, no estamos en el Antiguo Testamento, en el pacto levítico. Esos eran los levitas. ¿Ve? Pero ahorita ya no tenemos esa autoridad de creer que un sacerdote tiene poder de quitar pecados, porque eso era en el Antiguo Testamento. Dice, los sacerdotes del Antiguo Testamento mediaban por los pecados del pueblo, haciendo sacrificios de animales. Eran mediadores ante el pueblo. Usted lea Levítico, Deuteronomio, hay muchos libros que hablan de eso, que cómo Dios se agradaba en esos sacrificios que hacían los sacerdotes levitas. Ningún sacerdote es levita, ni Luis Toro, ni el Sam, ni el padre Pedro, ninguno de esos son sacerdotes levitas, ninguno de esos, porque no son levíticos, estamos en la gracia. Y como ellos no tienen poder de quitar los pecados en el Nuevo Testamento, yo sí lo creo. Hebreos 10, versículo 11. Biblia católica, léala. Y como Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él no cambia. Hebreos 13, 8. Entonces debemos de tener la esperanza en Jesucristo como el único Rey y Señor de nuestras vidas. Él no cambia, Él es el mismo ayer y por los siglos. ¿Por qué vamos a creer cosas que no están en las Escrituras? Cuídese mucho, Dios lo ama. Yo como creyente no debo de creer lo que dice una secta, una religión.
únicamente lo que dice la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Cristo lo ama.